Primera dosis. Internacionales. Le damos los buenos días, como siempre, aquí con nosotros, con la información internacional, el señor Gustavo Rodríguez. ¿Cómo está? Hola Miriam, muy le va? buenos días. Bien, bien. Aquí estamos. Hola Gastón. Hola, buen día. Equipo de audiencia, muy buenos días. Elecciones intermedias en Estados Unidos de Norteamérica. Como todo país en serio, los resultados oficiales todavía no están. Obviamente no? hay... Y no, calculen que para declarar a Joe Biden presidente de Estados Unidos de Norteamérica tuvieron que pasar 5 días. Así Sí. que imagínense, 331 millones y medio de personas habilitadas para votar. Allí el voto no es obligatorio. Si hay algo complejo en Estados Unidos de Norteamérica es el sistema electoral, justamente la votación. Pero lo que tienen estas elecciones o las particularidades que tienen, elecciones intermedias donde se renuevan senadores y en la Cámara de Representantes. Cámara de Representantes vendrían a ser aquí lo que conocemos aquí como diputados. Según los últimos números, había un empate técnico en el Senado. 48-48 quedarían republicanos y senadores, pero parece que hay una leve ventaja para demócratas. Republicanos sí se impuso en la Cámara de Representantes. Hay que decir y señalar que los pronósticos decían que los republicanos, con uno de los principales referentes batallando en la línea principal o en las trincheras principales, era Donald Trump. Bueno, no fueron tan buenos los resultados como se esperaban para los republicanos. Sí, tuvieron un buen desempeño los demócratas, y las demócratas. También había elecciones en las gobernaciones, ¿no? Donde sí estuvo equiparado, digamos, podríamos decirlo. Sí se esperaba había pronósticos de una victoria arrolladora por parte de los trumpistas y los republicanos. Esto también se juega incluso dentro de... Todo hablando del sector de la derecha, ¿no? No estamos hablando de centro o algo. En el sector de la derecha se debatía quién conduce y sobre todo de los republicanos, porque Donald Trump quiere volver a ser candidato en las presidenciales. Se estipulaba que en estos días pueda lanzarse nuevamente su candidatura, lo que tiene que atravesar, sí, por las elecciones internas de su propio partido. Pero allí se encuentra con otros representantes que están buscando lo mismo, quedarse con la conducción de los republicanos. ¿Por qué? Porque también hay un sector de los republicanos y de esta derecha que no confía mucho en Donald Trump, o no confía en Donald Trump, porque si hay alguien impredecible en este mundo es Donald Trump, ¿no? Y te lo puede decir cualquiera que haya trabajado en los equipos de campaña con él y también durante la gestión. Uno de ellos, yo les contaba el otro día, Steve Bannon, uno de los principales referentes ideólogos de las campañas de odio y de los nuevos orientadores de las extremas derechas a nivel internacional. La figura de Steve Bannon, que incluso Donald Trump lo corrió por derecha a Steve Bannon. Imagínense lo que es. Bueno, todo esto tendrá en los próximos días los resultados finales, pero sí, dentro de los demócratas están muy conformes con el desempeño de estas elecciones intermedias en Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos, en el Senado, Joe Biden le permitiría, la importancia de tener el Senado para Estados Unidos de Norteamérica es poder designar jueces, por ejemplo. Hace que teniendo una mayoría puedas poner jueces, como lo hizo Donald Trump, incluso con el recambio de la Corte Suprema de ese país. La Cámara de Representantes, lo que sería Cámara de Diputados, sí te pueden entorpecer lo que sería la gestión para nuevos planes de gobierno que pretenda hacer Joe Biden. Pero bueno, esa es la situación. Los resultados más importantes, donde falta que se definan bien quién es la conducción, o por lo menos donde Joe Biden estaría arrebatando a los republicanos las gobernaciones, es en Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania,
Wisconsin, además de Nevada, donde en Nevada decían que iba a ser una victoria arrolladora de los republicanos. Allí está complicado. Muchos dicen qué pasa con la Florida, el sector donde están la mayoría de los latinos. Y esto hay que decir, ¿cómo puede ser que los latinos voten a la derecha, que voten a Donald Trump? Esto tiene que ver principalmente con que los latinos que viven allí, que se pudieron asentar, no quieren que otros latinos vayan. Esto es, ¿no? No sorprende. El enemigo de clase, ¿no? Yo ya estoy bien, yo soy latino, yo vine por mi sueño americano, pero no quiero que venga otro cubano balsero a quedarse con lo mío, o que venga un haitiano, o que venga un argentino, un nicaragüense, etcétera, ¿no? Son los más reaccionarios, y esto hay que decirlo. Por eso dice, ¿cómo puede ser en la Florida, donde está lleno de latinos, que voten? Y bueno, eso tiene que ver con muchas cuestiones que hoy todavía no se pueden explicar, por lo menos desde la política, pero sí desde el psicoanálisis. Nos vamos ahora hasta Perú, porque Miriam siempre pide información sobre Pedro Castillo, que no paran de cascotearle el rancho. Peter Castell siempre está ahí en posibilidades de que lo tumben. El 28 de julio de 2021 asumió la presidencia, decíamos, ya cambió 64 ministros Pedro Castillo dentro de su gabinete, y todavía siguen los embates contra su gobierno. ¿Qué decía Pedro Castillo? A mí me votaron para estar hasta el 2026, allí voy a estar y no voy a entregar la bandera blanca frente a la oposición. La oposición no le va a pedir la bandera blanca, sino que le va a pedir el cargo. Escuchemos lo que decía Pedro Castillo. Pretenden doblegarnos hoy con desinformaciones, con falsas acusaciones, para que renunciemos a nuestra voluntad de cambio que el país necesita y aceptemos siempre el poder de los que no quieren, a los humildes, los que no quieren ver al frente a los pobres, a los ciudadanos que afrontan tremendas desigualdades en el Perú. Me tendrán hasta el último día de mi mandato, porque mi pueblo así lo ha decidido. Después de estas declaraciones, la oposición de Perú dijo, Pedro Castillo es un golpista. O sea, al que lo votó la gente para que ocupe, es un golpista. Ellos que están tratando de voltearlo de cualquier forma, diciendo abiertamente que se tiene que ir este negro, indio, docente de Cajamarca, tiene que dejar el poder. Lo tiene que dejar para esta clase preparada limeña que históricamente gobierna los destinos de Perú. Por eso, siempre que escuchemos información o leamos sobre Perú, están tratando de boicotear el gobierno de Pedro Castillo. Nos vamos rápidamente hasta Bolivia, porque el presidente de ese país, Luis Arce, estuvo en el Parlamento dando cuenta acerca de su gestión. Escuchemos lo que decía ayer Luis Arce. Hemos salido airosos ante los desafíos y obstáculos impuestos, principalmente aquellos derivados de la crisis externa y los intentos desestabilizadores internos. Bolivianas y bolivianos tienen que estar seguros que jamás permitiremos la toma del poder por la fuerza y volver a rifar nuestros recursos naturales. La evolución positiva del Producto Interno Bruto es atribuible al sector productivo comercial y la manufactura, sectores estratégicos generadores de ingreso que contribuyen a la redistribución equitativa de los excedentes económicos a través de una política con justicia social que permitió avances significativos en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad. A septiembre del año 2022, en un contexto de presiones inflacionarias de origen externo, Bolivia se posesiona como la economía con la menor inflación de la región y una de las más bajas a nivel mundial. Ahí escuchábamos al presidente de Bolivia, Luis Arce, quien asumió en el año 2020 con el 55% de los votos, después de un golpe de Estado hecho y derecho, que es lo que dice el manual de la Escuela de las Américas, presentado por Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Francia. ¿Cómo se debe hacer un golpe de Estado?
como se hizo en Bolivia. 0% es el aumento de los combustibles que hubo en los últimos 2 años en Bolivia. La inflación no supera el 5% en estos últimos años. Se habla de Brasil, ¿no? Que no hay inflación. Bueno, en Bolivia tampoco. Y 0% aumentaron los combustibles. ¿Qué pasa? Hay un control absoluto y una decisión política de que no haya aumento. ¿Qué pasa? Si te aumentan los combustibles, obviamente te aumenta todo lo demás. A Luis Arce no lo van a dejar gobernar, como tampoco lo dejaron hacer a Evo Morales y lo sacaron del gobierno con un golpe de Estado. Esto siempre hay que decirlo. Y también hay que decir que el gobierno anterior de la Argentina, de la República Argentina, colaboró con ese golpe de Estado enviando nada más y nada menos que material para la represión. Allí, como sucedió en Sacaba y Sencata, hubo muertos producto de la represión en Bolivia. Esto lo hizo Mauricio Macri en colaboración con los gobiernos de la derecha de la zona, con este golpe de Estado a Bolivia. Ya pasaron 2 años de Luis Arce al frente del gobierno y esperemos que pueda terminar su mandato. Gracias, Gustavo. A ustedes. ¿Qué es esa luz radiante?